Bueno, chicos, vamos a resolver lo que sería el segundo parcial de astronomía general. Del año 2018 y de la primera fecha. La primera pregunta es sobre, según lo que vimos, magnitudes y leyes de radiación. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice el parcial. Nos dice, la magnitud volumétrica absoluta de una estrella es menos 1.57. O sea, la magnitud volumétrica absoluta, por eso ponemos en mayúsculas, es menos 1.57 magnitudes. También nos dicen que su temperatura efectiva vale 15.600 Kelvin. Primero nos piden la luminosidad total y el radio de la estrella. La luminosidad total de la estrella y su radio en unidades de luminosidad solar y radio solar. Es decir, cuando nos dicen en unidades de, lo que nos piden es un cociente. En este caso, como nos piden en unidades de luminosidad solar, es dividido esto, y en unidades de radio solar es dividido esto. ¿De acuerdo? La luminosidad total de la estrella en luminosidades solares y el radio de la estrella en radios solares. Muy bien. Así que, bueno, los escucho. ¿Qué les parece? ¿Cómo les parece que se va a resolver este ejercicio? ¿Qué podemos hacer? Sí. En primera instancia podemos comparar con la magnitud volumétrica del Sol. Claro. Exactamente, eso es lo que hay que hacer, porque como nos piden este cociente, lo que hay que comparar es a la estrella y al Sol. Entonces, hagamos la ley de Pogson. De la ley de Pogson para la estrella y el Sol. ¿Qué es lo que tenemos? Magnitud, por ejemplo, ¿no? Magnitud volumétrica de la estrella, menos magnitud volumétrica del Sol. ¿Qué es lo que vamos a poner? De este lado. Menos 2,5. Menos 2,5. Bien. Logaritmo. ¿De qué? Base 10. ¿Sí? ¿Cómo se llama? La luminosidad total de... Exactamente, exactamente, porque como estamos trabajando en magnitudes volumétricas, vamos a trabajar con la luminosidad. La luminosidad total de la estrella dividido la luminosidad del Sol, ¿cierto? Sí. Muy bien, la magnitud volumétrica de la estrella nos la dan. Esto vale menos 1.57 magnitudes. Si ustedes se fijan en el parcial, no les están dando la magnitud volumétrica del Sol, pero les dan, a ver, vamos a ver en datos. En datos a ver qué. Creo que la dan. Sí, tal cual, acá les te están dando la magnitud volumétrica, 4.85. Pero si no la dieran es igual que la magnitud absoluta. Eso es lo que quería decirles, exactamente. En el caso que no les den la magnitud volumétrica y sí les den la magnitud visual, como bien dijo su compañero, la magnitud absoluta volumétrica es igual a la magnitud visual volumétrica. Y lo mismo en el caso del aparente, ¿no? Magnitud aparente volumétrica del Sol es igual a magnitud aparente en el visual del Sol. Bueno, entonces tenemos esto, y esto sería igual a menos 2.5 logaritmo de la luminosidad de la estrella dividido la luminosidad solar. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es, para determinar la luminosidad de la estrella sobre la luminosidad solar, es 10 elevado a la ¿qué? A la menos 1,57 menos 4.85, todo esto dividido Menos 2.5. ¿Y eso cuánto da? Vamos a verlo. Dale, sí. Ahí los espero. 369,83.
369,83. Perfecto. Sí. Perfecto. Y este es el primer resultado de la luminosidad de la estrella dividido la luminosidad del Sol. Muy bien, ya tenemos esto. Ahora queremos esto, el radio de la estrella dividido el radio del Sol, es decir, el radio de la estrella en unidades de radios solares. ¿Cómo lo podemos determinar? ¿En qué fórmula aparece el radio de la estrella? ¿En qué fórmula muy conocida que aplica para cuerpos negros? En la de la luminosidad. Muy bien. ¿Y qué nos dice esa fórmula de la luminosidad? La de 4pi por radio al cuadrado, sigma por t a la cuarta. Muy bien, sabemos esto. 4pi, el radio de la estrella al cuadrado, sigma t a la cuarta, ¿cierto? Sí. Temperatura de la estrella. Lo que podemos hacer es esto, y teniendo en cuenta esto también, que esto también lo podemos hacer para el Sol, ¿cierto? Sí. Radio solar al cuadrado, sigma, temperatura efectiva del Sol a la cuarta. Entonces lo que podemos hacer es dividir ambas expresiones. Porque al dividirlas, vamos a tener el cociente entre el radio de la estrella y el radio del Sol. Y el radio del Sol, claro. Entonces dividimos esto. ¿Y qué es lo que va a pasar? Fíjense. 4pi se van a cancelar, sigma y sigma se van a cancelar. El radio de la estrella y el radio del Sol tienen el mismo exponente, así que los podemos agrupar. Y la temperatura de la estrella y la temperatura del Sol también tienen los mismos exponentes. Así que también lo podemos agrupar. Muy bien. Además nos dan la temperatura del Sol, 5778 kelvins de dato. Entre los datos. Y el radio solar también. Sí, pero no lo necesitamos, porque lo que nos piden justamente es el radio de la estrella en unidades de radios solares, así que no vamos a reemplazar el radio solar. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. El radio de la estrella sobre el radio del Sol al cuadrado, ¿cómo se obtiene? Bueno, esto que está acá multiplicando lo debemos pasar, entre comillas, dividiendo, ¿no? Así que esto sería lo siguiente, luminosidad de la estrella dividido luminosidad solar. Todo esto hay que dividirlo por la temperatura de la estrella dividido la temperatura solar a la cuarta. Como esto aparece dividiendo, es lo mismo que hacer esto. Luminosidad de la estrella sobre luminosidad solar. Y acá, temperatura de la estrella sobre temperatura solar a la menos 4. ¿Cierto? Por leyes de exponentes, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces fíjense que radio de la estrella sobre el radio solar no va a ser otra cosa que sacar la raíz cuadrada de esto. La raíz cuadrada de la luminosidad solar, la luminosidad de la estrella sobre la luminosidad solar, multiplicado por la temperatura de la estrella sobre la temperatura solar a la menos 4. Si ustedes trabajan un poco más, esto lo pueden distribuir la raíz cuadrada, y esto será la raíz de luminosidad solar, luminosidad de la estrella sobre luminosidad solar, y la raíz de esto es temperatura de la estrella, temperatura solar, a la menos 2. Y ahora simplemente reemplazamos. ¿Cuánto era la luminosidad de la estrella dividido la luminosidad del Sol? Lo hicimos en el paso previo. 369,83. Así que esto será la raíz cuadrada de 369,83. Y luego tenemos temperatura de la estrella, que vale, según el problema, ahí vemos, 15.600 Kelvin. Entonces aquí tenemos 15.600 dividido 5.778, y todo esto a la menos 2. Resolvemos esto y nos dará este cociente. A ver, ¿alguno lo tiene? A mí me dio 2,64 aproximadamente. Excelente, excelente. Muy bien, esto nos da 2,64. Es decir, el radio de la estrella sobre el radio solar, vamos a ponerlo por acá, el radio de la estrella sobre el radio solar vale 2,64. Entonces fíjense lo siguiente, ¿no? Un detalle muy interesante. La estrella es
casi 400 veces más luminosa que el Sol. Casi 400 veces. Pero el tamaño de la estrella es casi el triple, nada más, del tamaño del Sol. Bien, y además fíjense la temperatura también, es más del doble de la estrella respecto al Sol, ¿no? Fíjense cómo van escaleando esas cosas. Que la estrella sea un poco más grande y el doble de caliente, más o menos, implica que sea casi entre 370 veces más luminosa que el Sol. Fíjense esas diferencias, ¿no? Cómo se vuelven tan grandes. ¿Se entendió este inciso? Sí. Muy bien, vamos a hacer ahora el inciso B. En el inciso B, lo que nos piden es lo siguiente, a ver. Estoy tratando de encontrarlo en un segundo. Perdón, Pablo, Pilar había preguntado el tema de la luminosidad, cuánto había dado, no sé si le contestaste. En Sí, el chat preguntó. deme un segundo. Dale. A ver. Ahí veo el chat. ¿Cuánto dio la luminosidad? Sí, acá lo tenemos, 370 veces prácticamente. Muy bien, fíjense que en el B lo que nos piden es lo siguiente. Nos dicen, la corrección bolométrica es menos 1.19 magnitudes, hay que determinar la magnitud absoluta visual de la estrella. Es decir, sabemos que la corrección bolométrica para la estrella es menos 1.19 magnitudes. Lo que nos piden es esto, la magnitud visual de la estrella. ¿Cómo podemos determinar la magnitud en el visual a partir de la corrección bolométrica? ¿Qué les parece? ¿Se A la acuerdan? magnitud bolométrica se le resta la corrección. A ver, ¿algo así? ¿Es así? Claro, pero despejando la magnitud visual te queda la resta de la bolométrica ver menos la corrección bolométrica. Sí, sí, está bien, entiendo, pero yo quería hacer una pregunta acá. ¿Están seguros que esta es la fórmula o es al revés? La visual menos la bolométrica. 2 segundos, ya te decía. ¿Qué les Yo parece? la tengo así. No, está bien. Fíjense lo siguiente, yo les voy a dar un dato. La corrección bolométrica siempre es negativa. Sí. Bueno, en el caso del Sol, la corrección bolométrica vale 0, ¿no? Por supuesto, porque justamente lo que tiene de interesante en el Sol es que la magnitud bolométrica del Sol es igual a su magnitud absoluta visual del Sol. Por eso es que la corrección bolométrica en el Sol vale 0. Pero en general es negativa. Muy bien. O sea, lo que quiero es razonarlo un poco. Si esto es negativo, ¿quién es más grande? ¿La bolométrica o la absoluta visual? Si esto es negativo y esto se está restando. La absoluta visual. Muy bien, la absoluta visual es más grande. ¿Y eso es razonable? ¿Es razonable que la magnitud en el visual sea más grande que la magnitud bolométrica? ¿Qué opinan? No, porque Sí. la magnitud bolométrica no es en todas las longitudes de onda. Si la magnitud visual es más grande es porque justamente porque es menos brillante, no sé. Exactamente. Tipo toma solo el rango de visual, no toda. Tal cual, Está exactamente eso. O sea, porque muchas veces pasa que en el momento del parcial uno se pone nervioso y no se acuerda si es bolométrica menos visual o visual menos bolométrica. Pero ustedes acuérdense de esto, la corrección bolométrica siempre es negativa. Como esto es Bien. negativo, el que va restando tiene que ser más grande que el que está adelante. Por lo tanto, ¿qué pasaría si, vamos a tomar como que esto fuera, vamos a tomarlo al revés. Vamos a decir que en un momento de desesperación, ustedes escribieron así la fórmula. Sí. Y ustedes saben que esto es negativo. Si esto es negativo, quiere decir que esto es más grande que esto, ¿no? Que esto se vuelve más chico. Pero acuérdense que las magnitudes son contrarias con los flujos, ¿no? Con los brillos. Cuando una estrella o cuando una fuente luminosa tiene una magnitud alta, quiere decir que brilla poco. Y fíjense que no puede ser que lo que es la magnitud bolométrica, que está asociada a todas las longitudes de onda, a todo el espectro, no puede ser posible que brille menos en todo el espectro que solo en la visual, porque la visual está contenida dentro del espectro completo. ¿Se entiende? Claro. Entonces, no puede pasar esto. No puede. Esta tiene que ser más chica y esta tiene que ser más grande. Porque el brillo en el visual ya está incluido en el brillo bolométrico, en el brillo total. ¿Se entiende? Sí, sí. Muy bien, era eso lo que Sí, quería entendí, sí. charlar previamente.
Bueno, bien, entonces tenemos que aplicar esta fórmula para calcular la magnitud visual de la estrella. Esto lo pasamos restando al otro lado, como bien dijeron. Y esto quedaría de esta manera, ¿no? La bolométrica era dato, ¿cierto? Era menos 1.57 magnitudes. Y luego menos la corrección bolométrica que vale menos 1.19 magnitudes. Así que esto, menos por menos es más, así que esto sería menos 1.57 más 1.19. ¿Y cuánto sería la magnitud absoluta en el visual? Menos 0,38 puede ser que me haya dado. Posible, a ver, menos 1.57, suena razonable eso, más Sí, sí. 1.19, sí, tal cual, menos 0.38 magnitudes. Esa. Muy bien. ¿Es razonable que la magnitud volumétrica sea menos 1.57 y la visual menos 0.38? Sí, es razonable, porque Claro, lo que nos está dando es que la volumétrica es más negativa que la visual, por lo claro. tanto es más pequeña. Y está bien que la magnitud volumétrica sea más pequeña porque involucra más flujo, más brillo, que en el caso en el cual solamente consideramos el visual. ¿Entienden? Sí, sí. Muy bien. Y la C nos pide en qué longitud de onda emitirá la estrella el máximo de su energía, ¿no? Porque sabemos que la estrella emite en todas las longitudes de onda, pero nos piden aquella longitud de onda en la cual emite el máximo de su energía. Entonces, ¿qué es lo que dicen ustedes? ¿Cómo la podemos calcular? Con la ley de Bin. La ley de Muy bien. desplazamiento de Bin. ¿Qué nos dice la ley de desplazamiento de Wien? Es Nos la sirve para hallar el constante, máximo. ¿no? A ver, muy bien, de la ley de desplazamiento de Wien. La ley de desplazamiento de Wien dice lo siguiente, ¿no? Lambda máximo por T es igual a 0.2898 Kelvin centímetros, ¿no? Si no me estoy equivocando con las unidades. Sí. Y esta es la temperatura efectiva. Muy bien, la que acabamos de calcular, 15.600 grados. Bueno, entonces si queremos calcular la longitud de onda máxima, hacemos 0.2898 dividido 15.600, ¿no? Que es la temperatura que nos dan. Y esto, si hacemos la cuenta, a ver, 0.2898 dividido 15.600 da 1.858 más o menos por 10 a la menos 6 centímetros. Bueno, vamos a pasarlo a Armstrong, ¿no? Pareciera que esto conviene pasarlo a Armstrong. Sabemos que un metro es 10 a la 10 Armstrongs y que un centímetro es 100 veces menos que un metro. Por lo tanto hay que bajarle 2 a la potencia, así que sería 10 a la 8 Armstrongs. Así que hay que multiplicarlo acá, por ejemplo, por 10 a la 8 Armstrongs dividido un centímetro, porque estas cosas son iguales, se cancela, se cancela. Esto es como pasarlo por 2, y esto nos da más o menos 185.8 Armstrongs. Y en esta longitud de onda, la estrella emitiría casi toda su energía, el máximo de su energía. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, y es un Sí, sí, resultado que tiene perfecto. sentido, ¿no? Sí, tal cual. Tal cual, tal cual. ¿Podrías volver un segundo a la diapositiva anterior? Que Sí, no por le pude supuesto. sacar screen. Sí, dame un segundo. Ahí está. Listo, gracias. Bueno, esta es una pregunta de parcial, ¿no? De astro general, así que ven que esta pregunta en principio la podrían hacer, ¿qué les parece? Ah, no lo veo. No te entendí, Pablo. No, les preguntaba qué les parece esta pregunta, si creen que esta sí esta la podían hacer, cómo se ven con esta. Esa. Justo antes de entrar a la clase estábamos justo con este ejercicio. Ah, bien, bien. ¿Y qué El tema tal? es que no había, por lo menos me acabo de dar cuenta, imagino que mi compañero Mauro también, que no lo hicimos en radios solares. Nosotros primero llamamos al radio y después llamamos a la luminosidad. Ah, bien, Pero entiendo. Claro, sí, sí, sí. por eso te había dicho, viste, de sacar el radio primero. Claro, sí, sí, entiendo, entiendo. ¿Viste? Pero bueno, la pregunta pedía eso exactamente, en radios solares. Nada, bueno, vamos a hacer ahora el segundo,
que es para un sistema binario tipo T-Tauri. Nos dicen cuánto vale la separación orbital. Y nos dan el periodo que es de 49 años. No sé. Vamos a escribir. El problema 2 es un problema de estrellas binarias. Y nos dicen lo siguiente: la separación en segundos de arco del sistema binario vale 0.085 segundos de arco. ¿Bien? Esa es la medida angular del semieje de la órbita relativa. Nos dan el periodo también. El periodo en años. El periodo en años vale 49. Y nos dan la distancia al sistema, que es de 145 parsecs. Lo primero que nos piden es lo siguiente: calcular el semieje de la órbita relativa en parsecs y representarlo gráficamente. Es decir, calcular esto, el semieje, la distancia física entre las componentes en parsecs y representarlo gráficamente. Bueno, la representación gráfica es algo más o menos así, ¿no? Acá tenemos una estrella, acá tenemos otra. La separación es esto, la separación angular. Y esto será la distancia entre las estrellas, ¿cierto? Y por acá estará la distancia al sistema binario. Bien, ¿se acuerdan cuál era la fórmula que relacionaba A, alfa y D? La tangente que, por aproximación, por ser un ángulo tan pequeño, termina siendo igual que el ángulo. Muy bien. Y luego había que hacer algunas consideraciones, ¿no? Con segundos de arco y con las distancias en unidades astronómicas, ¿se acuerdan? Sí, ¿Se acuerdan que para determinar el valor de A de la separación en unidades astronómicas, lo que hacíamos era lo siguiente: A en unidades astronómicas es igual a alfa en segundos de arco por la distancia en parsec, ¿cierto? ¿Verdad? Esta sí. era la fórmula. Muy bien, entonces vamos a calcularlo. Sería alfa, que vale 0.085 por la distancia, que vale 145. Y esto nos da un resultado en unidades astronómicas, ¿verdad? Si esto lo operamos, lo que vamos a obtener es lo siguiente: 0.085 por 145. Eso quiere decir que la separación orbital entre las componentes del sistema binario vale 12.325 unidades astronómicas. Pero a nosotros nos piden el resultado en parsecs. Así que hay que recordar cuál es la relación entre unidades astronómicas y parsecs. ¿Se acuerdan? ¿Cuánto vale un Un parsec? parsec era 206.265 unidades astronómicas. Muy bien. Entonces eso lo ponemos aquí. Por un parsec Claro. dividido 206.265 unidades astronómicas. Ahora unidades astronómicas y unidades astronómicas se cancela y hay que hacer esta división, que va a ser un número muy pequeñito seguramente. Claro, nos das casi 6 por 10 a la menos 5. Casi, 5.98 más o menos. Más o menos. Y Sí, esta sí. fórmula vale para cualquier binaria o para las que tienen una inclinación de 0 grados. Esta fórmula no hemos hecho ninguna suposición sobre la inclinación en este problema. En este problema lo que hemos supuesto es algo muy fuerte, pero sobre el ángulo. Lo que hemos dicho es que para hacer esta derivación, la tangente del ángulo es muy parecida al seno del ángulo, y esto es muy parecido al ángulo. Y eso se cumple cuando el ángulo es muy pequeñito. ¿De acuerdo? Sí. Esa es la única aproximación que hemos hecho. Una pregunta. Sí. ¿El gráfico no sería distinto? Porque te pide que calcules el semieje de la órbita relativa.
Y la órbita relativa es dejar una de las dos estrellas, pararse arriba de una de las dos estrellas y ver cómo gira la otra en torno a esa estrella que tomaste como referencia. Y ahí trazarías la órbita completa. Y el semieje sería el semieje de esa elipse. No sé si me seguiste el planteo. Sí, sí, está bien, entiendo. Nosotros acá estamos graficando el sistema binario en sí. Bien. Y este cálculo de acá, no nos hemos metido con que sea la órbita relativa, ni nada por el estilo. O sea, No, claro, acá lo la que cuenta estamos está bien. considerando, El tema es como te pide que representes, capaz que no sería porque acá lo que va a pasar en el- realidad es algo así, más o menos, ¿no? Sí, Y esto ponele, no sé, ¿no? Estas son las órbitas reales, digamos, de las estrellas alrededor del centro de masa. Pero lo que nosotros podemos hacer es considerar una órbita relativa, en la cual lo que tenemos es una componente que no es ninguna de las estrellas, es algo distinto, algo que seguramente, no sé si lo vieron en Física 2, pero por ahí cuando cursen mecánica analítica lo van a ver, el concepto de masa reducida y órbita relativa, no sé si lo ven en este curso, pero no sé si lo ven en Física 2, digo, en Astro General seguramente no, pero bueno, se puede aproximar, o sea, se puede estudiar el mismo movimiento del sistema con el movimiento de un sistema ficticio, digamos, en el cual justamente nos fijamos en esto, en la órbita relativa. Pero en este primer inciso no importa nada de eso. O sea, este primer inciso se resuelve de esta manera. ok, bueno, Ujú. está bien. 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 En general igual hablamos de órbitas relativas, no hablamos de órbitas absolutas. Bueno. Ahora vamos a hacer el inciso B, que en el inciso B lo que nos piden es la suma de las masas del sistema. Bien. Es decir, nos piden esto, la suma de una más la suma de la otra. ¿Cuánto vale? Bueno, ¿se acuerdan cómo podemos determinar las masas o la suma de las masas, mejor dicho? Las podemos igualar a el ángulo que usamos recién al cubo sobre el periodo al cuadrado por la paralaje al cubo. Claro, lo que hemos determinado recién no es un ángulo igual. Ah, vos decís por el ángulo, claro, porque aparece la paralaje. Bien. Lo que podemos hacer algo más general es la tercera ley de Kepler, ¿no? Pero lo que Claro, dijiste, yo pensé, están las dos opciones de usar el semieje o el ángulo, tal cual. No, pero lo en que un vos dijiste está parcial, perfecto. Ujú. pero en un Sí, parcial sí. en general es mejor usar los datos que dan por si hiciste mal el anterior, ¿no? Lo que dijiste está perfecto, sí. Fíjense que para usar esta fórmula, el periodo tiene que estar en años, el semieje tiene que estar en unidades astronómicas, y la suma de las masas la vamos a obtener en masas solares. Claro, lo que vos decís está muy bien, porque A en unidades astronómicas es lo mismo que determinar alfa en segundos de arco por la distancia en De parsec, distancia. ¿no? Sí. Claro, porque vos dijiste usar la paralaje, que es lo mismo, o sea, tendremos que hacer esto, alfa en segundos de arco, dividido la paralaje en segundos de arco, pero la paralaje no es dato, lo que es dato es la distancia, así que, no, está muy bien igual, si vos querés usar estos datos, lo que tenemos que hacer, y me parece muy bien, porque además, en el paso anterior lo que hemos hecho en sí es calcularlo en parsecs, no en unidades astronómicas, a pesar de que el paso previo requería, digamos, ¿no? que lo hagamos en unidades astronómicas, pero sí, me parece muy bien, esto lo podemos hacer así. Esto sería entonces alfa por d al cubo, dividido la suma de las masas, y esto nos da alfa al cubo, d al cubo, la suma de las masas. Por lo tanto, la suma de las masas se obtiene pasándola para el otro lado, el periodo para abajo, alfa al cubo, d al cubo, periodo al cuadrado. Donde alfa está en segundos de arco, la distancia está en parsecs y el periodo está en años. Entonces la suma de las masas que se van a obtener en masas solares son iguales alfa, que vale, a ver, estaban en el inciso anterior, 0.085.
al cubo, multiplicado por la distancia, que era 100 y pico, si no me equivoco, 145. Al cubo. Y esto dividido el periodo que vale 49 años al cuadrado. Fíjense las unidades, es importantísimo. Alfa, segundo de arco, distancia parsecs, periodo en años. Así que bueno, hacemos la cuenta, 0.085 al cubo, multiplicado por 145 al cubo, dividido 49 al cuadrado. Y vamos a ver cuánto nos da esto. Si alguno lo tiene ya hecho, puede decir. Pero bueno, a mí me da 0.8 más o menos. Masas solares. ¿Les da algo parecido? Bancame que la estoy haciendo. Dale, dale, tranqui. Sí, no. ¿Les da? 79, Y 0,78 por ahí. 0,7797. Sí. Claro, más o menos 0.8. Muy bien. Fíjense que la suma de las masas tiene que estar en masas solares y además les da más chico que una masa solar. Y esto era por lo que les comentaba el otro día. Hay estrellas que son de baja masa y que Claro. puede ser cada una de 0.4 masas solares, por ejemplo, una de 0.4 y otra de 0.3, una de 0.3 y otra de 0.5. Entonces, bueno, estos resultados son razonables. Bien. Muy bien, ¿se entendió cómo se hacía Perfecto. este inciso? Sí, perfecto. Muy bien, y ahora vamos a hacer el C, que es el último de este problema, donde nos indican lo siguiente. Una de las estrellas es de tipo M2,5. Vamos a ponerlo estrella 1. Estrella 1 es M2,5. Y la estrella 2 es K6,5. ¿Cuál es la intrínsecamente más luminosa? Esa es la pregunta. K. Vale, luminosas son las dos, pero acá tiene más masa. Tiene un radio mayor. Yo lo que noto ahí es que son las dos del mismo tipo de clase De de luminosidad, o sea, son las Sí. dos enanas. Como son las dos enanas, puedo concluir que es más luminosa la K. Ah, O sea, por la relación masa-luminosidad también la K es la más masiva. claro. Exactamente. Pero solo porque están en la secuencia principal, porque si no habría que ver el diagrama. Sí. Si ustedes se Bien. fijan, acá algo que vaya como luminosidad, dividido luminosidad solar. Realmente a veces los gráficos son tipo logaritmos. Y para este lado que vaya un logaritmo de la temperatura. En un diagrama HR, ¿no? Sí. A nosotros nos importan solamente las enanas, algo así. Por acá empezamos con las O, por acá terminamos con las M, O, B, A, F, G, K. O, B, A, F, G, K, M. Bueno, bueno, es la K6, o sea, en realidad está por acá, ¿no? Esto, Sí, está muy cercana a la M, claro. por acá está la estrella 1, la estrella 2, perdón, y la estrella 1 es una M2,5, o sea, va a estar por acá. Claro. Bueno, esta está más arriba en el diagrama Sí. HR, por lo tanto es intrínsecamente más luminosa. Sí. Y además por la relación masa-luminosidad, válida para estrellas de secuencia principal como estas, porque estas son estrellas de secuencia principal, porque son de clase de luminosidad 5, la más masiva es la más luminosa, y la más luminosa es la más masiva también. Por lo tanto, como hemos obtenido que la estrella 2 es la más luminosa, también debe ser la más masiva. ¿Se entendió? Sí, sí. Pero sabemos que es la más luminosa porque es por el tipo espectral, porque es una estrella de tipo K, ¿no? No, el tipo espectral lo que nos dice es que es más caliente. Claro. Claro, pero si son de la misma secuencia, si son las dos enanas, o sea,
tienen más o menos el mismo tamaño, la luminosidad está relacionada con el radio y la temperatura. Entonces, si la K tiene una temperatura más alta, va a ser más luminosa, ¿no? Sí, no, lo que vos estás diciendo está correcto, pero digamos, el argumento más fuerte para poder determinar que efectivamente es más luminosa es porque la estrella K, cuando lo ubicamos en el diagrama HR, queda más arriba que la estrella M. Bien, porque ambas se encuentran en esta región de estrellas de secuencia principal, pero la estrella K va a quedar más arriba. Bien, al quedar más arriba debe ser entonces más luminosa. Y después se pueden hacer algunas conjeturas sobre el tamaño, sobre el radio, por supuesto. Eso también se puede, lo podemos tratar de derivar. Pero en este punto lo que nos piden solamente es ver cuál es más luminosa. Y eso alcanza con decir lo que se ubica más arriba en el diagrama Cherry. Y por otro lado, dado que ambas son estrellas de secuencia principal, vale la relación masa-luminosidad. Podría haber pasado que la M hubiese sido una supergigante roja o una gigante roja y ahí ya cambiaba la cosa. Podría ser que una estrella que es de un tipo espectral que la hace ser más fría, claro, esté en otra clase de luminosidad y la haga ser más luminosa. Sí. Y más masiva también. Ahí lo que pasa es que si no es de si no es de clase de luminosidad 5, no vale la relación masa-luminosidad para analizar ambas estrellas al mismo tiempo. Sí. ¿Se entiende? Sí. Eso. Bueno, y este sería el ejercicio 2. El ejercicio de sistemas binarios. Este es un parcial de 4 ejercicios, así que ahora nos toca ver el ejercicio 3 y bueno, luego finalmente el ejercicio 4. Bien, acá ya hemos llegado a la mitad del parcial, así que vamos a hacer un descanso de 10 minutos y volvemos. ¿Está bien? Buenísimo. Dale, sí, sí. Dejo de Gracias. grabar. Vamos a resolver ahora el ejercicio número 3 del mismo parcial. Recordemos que estamos en el parcial de astronomía general, el segundo parcial, estamos resolviendo el del año 2018, el parcial que corresponde a la primera fecha. Entonces, ahora hemos resuelto ya un ejercicio de magnitudes y leyes de radiación, otro ejercicio de sistemas binarios, estrellas binarias, y ahora vamos a resolver un ejercicio de telescopios. Lo que nos dicen es que hay un telescopio en el Observatorio Paranal en Chile que tiene un diámetro de 8.2 metros, y se obtiene una imagen en el infrarrojo cercano de la Luna, una imagen a 20.000 angstroms, según el enunciado. Y lo primero que nos piden es lo siguiente: hay que calcular el poder resolvente del telescopio y expresarlo en segundos de arco, considerando que se han corregido las perturbaciones adicionales. Entonces primero nos piden el poder resolvente. Del telescopio. El poder resolvente, ¿se acuerdan? Se calcula de esta manera. Es una medida angular que se obtiene en radianes a partir de esta fórmula. Es 1.22 por lambda sobre D. ¿Se acuerdan esta fórmula? Donde lambda y D tienen que tener la misma unidad. Bien, y este resultado se obtiene en radianes. Así que reemplazando sería, lambda vale 20.000 angstroms. Pero la distancia está en metros, así que conviene pasar de angstroms a metros. Y nos acordamos que un metro es igual a 10 a la 10 angstroms, ¿no? O un angstrom es 10 a la menos 10 metros. Y todo esto hay que dividirlo por 8,2. Por lo tanto, el poder resolvente en radianes sería 1.22 por 20.000. Armstrong y Armstrong, como el 10 a la 10 se está dividiendo, es como multiplicar 10 a la menos 10.
Ahora todo está en metros en lo del numerador, y en el denominador ponemos también esto en metros. Así que tenemos que hacer esta cuenta. Y si hacemos la cuenta, eso nos da 1.22, 20.000, 10 a la menos 10 dividido 8.2, eso es igual a, si ustedes hacen la cuenta, aproximadamente 2,976 por 10 a la menos 7, en radianes, ¿no? Ese es el poder resolvente, más o menos, 976 por 10 a la menos 7 radianes. Nos lo piden en segundos de arco, así que nos acordamos que un radián es igual a 206.265 segundos de arco, así que acá iría 206.265 segundos de arco dividido un radián, porque son lo mismo, así que es como multiplicar por 1, pero se van los radianes, y esto nos da aproximadamente 0.061 segundos de arco. Así que este es el poder resolvente del telescopio, 0.061 segundos de arco. Cuando las distancias angulares que queremos resolver, que queremos mostrar por separado, son más pequeñas que este valor del poder resolvente, el telescopio no los va a poder mostrar por separado esos detalles. Lo va a mostrar, Pero lo voy a probar el primero. no lo va a poder individualizar esos detalles, ¿de acuerdo? Y si lo que queremos observar, lo que queremos resolver, mejor dicho, es más grande que eso, entonces sí lo vamos a poder resolver, ¿de acuerdo? Así que bueno, No sé, tendré oportunidad de llevar. ¿tengo alguien que está hablando? Sí, sí. Ahí los muteé a todos. Pero bueno, de esta manera entonces hacemos este cálculo. Ahora lo que nos piden, una vez que hemos resuelto el primer inciso, es lo siguiente: ¿es posible con este telescopio resolver un cráter en la Luna que tiene 300 metros de diámetro? Bueno, vamos a ver. ¿Será o no será posible? Entonces, en la Luna, nosotros sabemos que hay una distancia que nos separa de la Luna. Hay un cráter que tiene una distancia, vamos a poner una distancia L, de 300 metros. ¿Bien? Y esta es la distancia a la Luna. Nosotros tenemos que calcular este ángulo, que es lo que nos va a dar la separación entre justamente los dos detalles que queremos resolver, que estos dos detalles en realidad sería el tamaño del cráter. Bien, los extremos del cráter. Muy bien. Entonces, ¿cuánto vale la distancia de la Tierra a la Luna? A ver, acá les dan de dato, 384.400 kilómetros. Así que, fíjense que este es un número mucho más grande que lo que nosotros queremos representar, lo que nosotros queremos resolver. Por lo tanto, hay una relación entre estas tres cantidades, alfa, la distancia y L. Y es la siguiente: alfa en radianes. ¿Cómo podemos hacer esta cuenta para obtener L? L será alfa en radianes por la distancia. L será alfa en radianes por la distancia. ¿Bien? Bueno, estas dos tienen que estar en la misma unidad, por supuesto, ¿no? Así Perdón, que- ¿lo podés repetir? ¿No te molesta repetirlo? No, por supuesto, no me molesta. Porque estoy re perdida con esto. Con el Vamos a telescopio. repetirlo. Nosotros Gracias. queremos resolver un cráter en Marte. Mejor dicho, nosotros Sí, queremos saber si con el telescopio que tenemos lo podemos resolver. ¿De acuerdo? sí, sí. Ese Ahí vamos. cráter de 300 metros. Entonces, lo que nosotros tenemos que calcular es algo que podamos comparar con el poder resolvente del telescopio, porque el poder resolvente del telescopio es la variable que nos indica qué cosas podemos resolver y qué cosas no podemos resolver. ¿Y en términos de qué nos lo indica? Pues en términos de la separación angular, del tamaño angular. En Bien. términos del tamaño angular de las cosas que queremos resolver. ¿Bien? Entonces, nosotros sabemos que en la Luna hay un cráter. ¿Bien? Sí. Entonces, desde donde nosotros estamos, ¿cuál será el tamaño angular de ese cráter? Eso es lo que nos estamos preguntando. Claro. Si ese tamaño angular del cráter nos da, por ejemplo, a ver, vamos. Sabemos que el poder resolvente vale 0.061 segundos de arco.
Sí. Si el tamaño angular del cráter nos da 0.0001, nos está dando algo mucho más pequeño que el poder resolvente del telescopio, y por lo tanto el telescopio no lo va a poder resolver. Claro, claro. Si nos da algo más grande que esto, por ejemplo nos da 1 segundo de arco, el telescopio lo va a poder resolver. ¿Bien? Perfecto. Sí, sí, perfecto. Justamente por eso queremos determinar el tamaño angular. Entonces lo que yo les decía es lo siguiente. Cuando ustedes quieren determinar, y además acá, fíjense que la distancia al cráter es mucho más grande que el tamaño del cráter, porque la distancia al cráter es la distancia a la Luna, 384.400 kilómetros. Y el tamaño del cráter es 300 metros nada más. Como hay unas diferencias tan grandes, bueno, nosotros vamos a, en general nosotros vamos a poder escribir lo siguiente. Alfa en radianes, Sí, multiplicado por la distancia, es igual a esta longitud de arco, digamos, ¿bien? claro. Sí, sí. Bien, ahora, estas dos cosas las tenemos que poner en la misma unidad. Eso es importante, porque vamos a pasar dividiendo la distancia a la Luna. Así que el tamaño del cráter es 300 metros. Sí. La distancia a la Luna la tenemos que escribir en metros, será 384.400 kilómetros. Pero un Sí. kilómetro son 1000 metros. Así que lo multiplicamos aquí abajo por 1000 para que esté Bien. escrito en metros. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Así que alfa en radianes va a ser 3 dividido 384, 400, y hay un cero acá que falta. ¿Y eso cuánto da? Este cociente. Pero- Es muy pequeñito, pero vamos a ver cuánto nos da. 384, 400, 0. Es aproximadamente 7.8 por 10 a la menos 7 en radianes. Para compararlo con el poder resolvente, vamos a escribirlo en segundos de arco. Sería 7.8 por 10 a la menos 7 radianes, y vamos a multiplicarlo Claro. 206.265 segundos de arco dividido en radian. Simplificamos, y esto por 206.265 nos da aproximadamente 0.16 segundos de arco. La pregunta es, ¿lo podremos resolver o no el cráter? Sabiendo que esto es el Sí. poder resolvente. Y sí, claro. Sí, Claro. Muy bien, como Por mucho. el poder resolvente es casi 0.061 segundos de arco, entonces sí podemos resolver el cráter lunar. ¿Se entendió? Sí, sí. Perfecto, ahora vamos a hacer el problema número 4, que es el último en este parcial, que es un problema de diagrama HR. Y ya con eso estamos. A ver, 4. ¿Te puedo hacer una pregunta que tiene que ver con el ejercicio anterior, aunque no lo preguntó? Sí, decime. Me cuesta un poco entender el sin astronómico. Como que en la guía que nos dieron decía que el sin mejora la posibilidad de distinguir dos objetos, pero que sus valores estaban entre 1,5 segundos de arco y no sé qué otra cosa, pero cuanto menor es el poder resolvente, mejor se puede distinguir, entonces no entiendo esa contradicción. Sí, no sé si es una contradicción en realidad. Yo no trabajo en cosas observacionales, así que la verdad que no sé mucho sobre el SIN y sobre los efectos de la atmósfera, sobre las observaciones. Entiendo sí que es algo que hay que considerarlo, que es algo importante porque puede afectar de manera relevante a las observaciones, pero no sé qué tanto será la relación que tenga con el poder resolvente, la verdad. En esta instancia, digamos, al menos para la instancia de los trabajos prácticos, no se ve tantas cosas sobre el SIN y demás efectos. En todo caso, los efectos que se pueden ver son cosas que ya vieron ustedes antes, que son los efectos de refracción. Pero sobre el SIN me parece que no. Y es lo que dijiste, el poder resolvente, mientras más pequeño sea, ahí lo que va a pasar es que vamos a distinguir cada vez menos objetos. Porque si el poder resolvente no, para. El poder resolvente lo que nos indica es un límite. Un límite para
la capacidad que nosotros tenemos de observar de manera separada objetos que parecerían que parecerían ser el mismo objeto. Entonces, tal como lo vimos en este ejercicio, si este es el poder resolvente del telescopio, 0.061, y nosotros obtuvimos que el tamaño angular del cráter era de 0.16, lo que nosotros estamos obteniendo es que efectivamente el cráter lo podemos resolver. Entonces, claro, es como tal como dijiste, mientras más pequeño sea el poder resolvente, eso lo que quiere decir es que cada vez objetos que sean más pequeños los vamos a poder visualizar. Pero por la parte del SIN me parece que en esta instancia no la tenemos en cuenta. No sé si para el examen final, la verdad. Me parece que eso es algo más de materias un poco más avanzadas, de astronomía observacional o quizás astronomía estelar. Pero en astronomía general me parece que no tengo recuerdo. Sí, perdón, alguien me estaba diciendo algo. Yo quería preguntar algo, pero no sé si era yo el que interrumpió con algún ruidito. Este, Fue mi si perro, fuera al perdón. revés, si me preguntaran cuál es el diámetro mínimo requerido, es lo mismo, ¿no? Hay que despejar de la fórmula de ahí. Sí, exactamente. Es hacer el mismo camino. El camino es el mismo. Sí, tal cual. Tal cual, tal cual. Gracias, Pablo. No, por Gracias. favor. Y por No, lo por otro. favor. No, les pido disculpas más bien. Telescopios es el tema que menos sé en astronomía general. Es el que menos sabemos todos, me parece. Pero bueno, en diagrama HR, Mientras no haya que dibujarlos. no, sí, por supuesto. En diagrama HR les dan 3 estrellas. Voy a escribir ahí cada una de ellas. Estrella A, B y C. A ver. Estrella A. Hay una estrella B. Y hay una estrella C. Les dan el tipo espectral, incluyendo la clase de luminosidad. Les dicen que una es B85, F55 y F51. Entonces sería B85, F55 y F51. Esos son los tipos espectrales. Después le dan las magnitudes visuales aparentes. 505, 038. Y la última era 1,79. Y luego les dan las absolutas, menos 0,32, 2,56, menos 4,50. Menos 0,32, 2,56, 4,50. Y la última era con menos, sí. Listo. Lo primero que nos piden es cuáles son las variables que se pueden usar en los ejes X e Y del diagrama HR. Bueno, ¿cuáles son las variables que se pueden usar en el eje X e Y? Bueno, son cosas que están relacionadas a la temperatura, ¿no? Que puede ser, por Sí. ejemplo, el tipo espectral, puede Sí. ser el índice de color. El ¿Se bebé. acuerdan? Sí. Bueno, y en este eje de acá puede ir magnitud volumétrica, por ejemplo, Sí. magnitud Luminosidad. visual o Luminosidad. luminosidad de la estrella dividido luminosidades solares, ¿no? En general esto va en logaritmos. Bueno, además si vamos a usar magnitudes, esto crece para abajo, ¿no? Sí. Sí. Y si vamos a usar temperaturas, esto crece Para la izquierda. para allá. Muy bien, y si queremos ubicar a las estrellas, no sé si solo piden algún otro inciso. No, no lo pide, así que vamos a ubicarlas. Por acá empezamos con las O, por acá tenemos las M, O, E, A, F, G, K. Bueno, y por acá tenemos una banda, ¿no? Que es la que nos sirve a nosotros, la F51. Bueno, la F5 está por acá. Así que la F51 va a caer acá, ¿no? Más o menos. Este de la supergigante. Te hago una pregunta, Pablo. Sí. Las subdivisiones del tipo espectral,
como este F5 o B8 o F5, ¿son lineales? O sea, en la recta, te digo. Me parece que no, porque en general cuando nosotros graficamos acá logaritmo de la temperatura, o sea, cuando nosotros vamos a graficar acá temperatura, esto va en logaritmo. Al igual que cuando nosotros graficamos acá la luminosidad, también va en logaritmo. Y sin embargo, me parece que en el gráfico pareciera que fuera lineal, tal como yo he visto las cosas. La verdad que nunca me lo había preguntado. Pero, tal como aparecen en los gráficos de los diagramas HR que he visto, esto pareciera que las distancias son lineales. Pero las distancias son equidistantes, digamos, ¿no? Cada una son equidistantes, pero en un gráfico que tiene una escala logarítmica. Y ustedes saben que en un Claro. gráfico que tiene una escala logarítmica, que sean equidistantes no quiere decir que la resta entre uno y el Claro. otro sea lo mismo, ¿no? Así que me parece que no, me parece que es algo que no es lineal y que tiende más a ser logarítmico si no es que fuera logarítmico. Al igual que la diferencia entre las magnitudes, ¿no? Que la diferencia entre magnitudes no es lineal, sino que es logarítmica. Claro, claro. Igual. Ujú. Bien, Gracias. por la pregunta. Bueno, y F5.1, ya lo ubicamos, la estrella C. F5.5 queda por acá. Esta sería la estrella B. Claro. Y la estrella A es la estrella B8.5. O sea, algo que quedaría más o menos por acá. La estrella A. Bueno, ya respondimos la primera, que nos dice representar en el diagrama HR la posición de las estrellas e indicar claramente en el diagrama las principales regiones. Bueno, fíjense que por acá podemos ubicar otra, la ramera gigante, ¿no? Sí. Por acá tenemos, por ejemplo, las enanas enanas. blancas, ¿no? Son Sí. las principales que se grafican. Sí. Bueno, y después nos piden cuáles son las variables que pueden usarse en los ejes X e Y, ya las dijimos. Sí. Y en la C, ¿cuál es la característica que distingue a las estrellas que se encuentran en secuencia principal? ¿Qué es lo que opinan ustedes? Todas son enanas, están en el momento de transformar el hidrógeno en helio. Esa es esa. Las Bien. estrellas de secuencia principal están quemando hidrógeno Sí, en el núcleo. en helio. Bien. Esa es la respuesta que tienen. Exactamente. Se Bien. encuentran quemando hidrógeno en su núcleo. Bien, esa sería la respuesta para la parte C. Bien. Luego en la parte D les preguntan, ¿cuál de las estrellas de esta tabla se verá más brillante en el cielo? Y justificar. Esta acuérdense que es la magnitud aparente y esta es la magnitud absoluta. Bien. ¿Cuál de ellas será más brillante en La el B. cielo? La Exactamente, la B porque es la que tiene Oh. menor magnitud aparente visual. Bien. Estrella B más brillante en el cielo. Bien. ¿Bien? Muy bien, y es porque tiene menor magnitud aparente visual. Luego nos preguntan, ¿cuál de Bien. ellas tendrá mayor temperatura? ¿Qué opinan ustedes? Y la C. ¿Esta es la más caliente? No, la más caliente es la A. La Muy A, bien, la más tipo caliente B. es la A. Fíjense ¿Por que qué? ¿Por eso, qué? porque eso va a estar dado por su posición en el eje horizontal. Porque acá es donde aparece la temperatura. Ah, tenés razón, claro, no, entendí, claro, me fui a la mierda. Era B, claro. O sea, Sí, sería la sí. estrella B8.5, Sí, sí. ¿no? O sea, la Sí. estrella A. Bien, Estrella A más caliente. gracias. Y eso se debe a que es la del tipo espectral más temprano. Claro. Bueno, y fíjense que lo que sigue es la última, calcular la distancia a la estrella C. Ahí tenemos que hacer unas cuentitas. Sí. Es la E, distancia a la estrella C. ¿Y cómo podemos calcular la distancia a una estrella? Usando la fórmula de módulo de distancia. Claro, ¿se acuerdan cómo era? Magnitud Magnitud absoluta menos magnitud absoluta aparente Bien. es igual a menos 5 menos 5 logaritmo más 5. Menos 5 logaritmo. de la distancia Muy bien. más 5. Excelente, muy bien.
Muy bien, y de esta manera calculamos la distancia, ¿no? Acá tenemos nosotros, ¿viste la fórmula módulo distancia? Sí. La fórmula módulo distancia. Bueno, la absoluta de la C, la sabemos, vale menos 4,50. Esto vale 1,79, así que hay que restarlo. Y esto es igual a menos 5 logaritmo de D más 5. Por lo tanto, 5 logaritmo de D es igual a 5, y esto pasa sumando para el otro lado. 4,50 más 1,79. Bueno, eso será 5 más 4,50 más 1,79, eso vale 11,29. Y si calculamos el logaritmo de la distancia, eso será 11,29 dividido 5, que es 2,258. Así que la distancia es 10 a la 2,258 en parsecs. Entonces la distancia es 181,1 parsec. Esa era la respuesta a este problema. ¿Se entendió? Sí. Sí. Bueno, y ese sería el parcial del año 2018. ¿Está bien? Sí, sí. Así que, nada, yo les diría que si tienen dudas, ríndanlo igual, porque qué sé yo, los parciales a veces suelen ser muy, muy similares. Entonces, digamos, si esto más o menos ustedes lo entienden, entendieron cómo se resolvía este parcial, entendieron el parcial pasado, bueno, parece que están en condiciones de rendirlo. ¿De ¿Te acuerdo? hago una pregunta, Matías, Pablo? Se va a Sí. probar todo. ¿Qué otra cosa de telescopios pueden tomar? Para mí solamente esto. No he ¿El visto que poder tomen otra resolvente? cosa. Sí, no he visto que tomen otra cosa. Está bien. Ujú. Te pregunto porque A como lo vos tenés sumo, algo experiencia de en la razón cátedra. focal decían también. Capaz. Había dicho el JTP el otro ¿Qué día. cosa? Que el JTP la otra vez dijo que capaz algo de razón focal entraba. Escala de Mm, razón. Yo lo que he visto en los Pero nada, parciales es siempre esto. Siempre preguntas de este estilo. sí. La verdad que nunca Igual había el año otra pasado no cosa. entró telescopio. Sí, hay parciales en los cuales no entra, pero bueno, hay que estar preparado igual por las dudas. Claro. A veces telescopios entra dentro de otro ejercicio, por ejemplo el de sistemas binarios. Preguntan si se puede resolver con tal instrumento el sistema binario. Claro. Así que bueno, nada. Otra cosa que les pueden tomar en el parcial son cosas de cinemática estelar, por ejemplo, ¿no? Para calcular velocidad tangencial, velocidad radial. Claro. Esas cosas también les pueden preguntar. Así que eso también péguenle una mirada, acuérdense cómo se calcula. Cómo se calcula la velocidad radial a partir del corrimiento en las líneas espectrales. Cómo se calcula la velocidad tangencial a partir del movimiento propio de la estrella. Claro. Esas cosas ténganlas en cuenta. ¿Bien? Bien, bien. Pero bueno, nada, eso. Así que chicos, les deseo muchos éxitos mañana. Muchas gracias, Bueno, Matías. Ha sido un gracias. tipazo, la Muchas verdad. gracias. Gracias a todos, ¿eh? Gracias. Suerte, mis Gracias. compas.